El tema que hoy escogimos es un tema, la palabra que da vida. Es un tema que a mí en lo personal me ha impactado en forma profunda en mi vida. Dentro de lo que es el pensamiento de los poetas y de los escritores, ellos saben que las palabras tienen mucho impacto y mucho significado. Las palabras sin duda significan mucho. Las palabras son signos y conjunto de signos que expresan un sentido, que expresan un pensamiento, que expresan un propósito. Y desde esta plataforma, como los escritores, pensadores, poetas, quisiera yo también abordar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios significa mucho. Es ya una bendición que Dios nos haya expresado su palabra. ¿No lo creen, hermanos? Que el solo hecho de tener la palabra escrita, expresada de manera escrita de parte de Dios, es una bendición. Así que la palabra que da vida es esto, hermanos, es la palabra de Dios, es la palabra misma expresada que en su sentido de mayor expresión es una palabra que da vida, una palabra que da bendición. Y de ahí el título, la palabra que da vida. En el hebreo, hermanos, la palabra que se usa en ese idioma para este término es bara. Esta palabra que tiene el significado de esta palabra es que lo que se dice es como si ya estuviera hecho. Así que cuando decimos la palabra de Dios, la vara de Dios, estamos presentando un mensaje con un sentido como si ya estuviera hecho. Es decir, una palabra de esperanza, la palabra de Dios es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra que se constituye en promesa. En el Génesis, que es el primer libro que todos conocemos, que todos hemos estudiado, cuando se dice de la creación, hay expresiones como la siguiente que se repiten. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Cada día en que se expresa esta declaración, entonces se expresa la palabra vará. Es lo que se dice como si ya estuviera hecho. En todos estos hechos de la creación se denota el sentido que Dios expresa las cosas como si ya estuvieran hechos. En una realidad inmediata, Dios habla y en una realidad existente inmediata llegan a existir las cosas. Entonces estamos hablando de la palabra de Dios que significa demasiado para aquellos que entendemos entonces la fe cristiana. La palabra de Dios es eso mismo, es una palabra que da vida. En la persona de Jesús, ¿cómo es que en la persona de Jesús podemos captar este sentido de la palabra? Una palabra que se expresa como si ya estuviera dicha o una palabra que es ya bendición. En la lectura que tuvimos, Pedro dice, tú tienes palabras de vida. Jesús también en San Juan 6:63, podemos buscar ese texto, por favor. San Juan 6:63. Lo tenemos, si nos ayudan a leerlo, por favor. Le ayudo, pastor, aquí lo tengo. Sí, por favor. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entender
el significado o simplemente tomar esta declaración de Jesús, hermanos, ya para nosotros es un mensaje de mucho impacto e influencia para nosotros, porque él mismo dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y ¿qué más son? Vida. Y son vida. Y ante esto yo digo amén, hermanos. Entonces estamos ante un libro muy importante, muy especial. La palabra misma de Jesús, una palabra de bendición, promesas, esperanza, que sostiene la fe, que fortalece la fe. Solo la palabra de vida puede bendecir los esfuerzos humanos. Y en las circunstancias adversas, en esas circunstancias adversas, la palabra que da vida, hermanos, la palabra de Jesús, entonces nos da la fuerza. Entonces, la palabra que da vida nos bendice, la palabra que da vida, la palabra de Dios, la palabra de Jesús nos da fortaleza, nos bendice, nos hace lo suficientemente con las fibras para soportar cualquier circunstancia. Miren cómo la palabra de Jesús bendice. Encontramos descritos algunas situaciones, experiencias de personajes que la palabra de Jesús trajo bendición. Por ejemplo, en San Mateo 8 del 1 al 4. Vamos a leerlo también. San Mateo 8 del 1 al 4. Ayúdenme a leerlo, por favor. Cuando Aquí descendió Jesús. No, adelante, adelante. Bueno, gracias. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a él. Amén. Aquí uno de los puntos centrales de esta descripción, de este relato, hermanos, referente a la persona necesitada que era un leproso, es que la palabra de Jesús se expresó y la palabra de Jesús trajo bendición para ese leproso. De inmediato, dice el registro que el leproso recibió la bendición y de esa manera Jesús bendice a cada uno de aquellos que oyen su palabra, aquellos que reciben su palabra. Jesús ofrece sanidad a través de su palabra. Jesús ofrece misericordia. Jesús, cuando expresa su palabra, da libertad, da gozo, da amor, da paciencia y lo da de una manera tal, lo da de manera plena. Así que, hermanos, estamos ante un tema que el poder entenderlo puede causar en nosotros grandes bendiciones, puede causar la salvación, puede causar la vida eterna, puede causar la eternidad. Otra experiencia fue el caso del centurión, de ese centurión que tenía un siervo enfermo. Ese centurión amaba al enfermo y entonces este centurión, el relato de este centurión nos hace ver con más claridad la autoridad de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Entonces el centurión va a Jesús y le dice, tengo un siervo enfermo. Y entonces Jesús le dijo, llévame a donde él está. El centurión, reconociendo la autoridad de Jesús, el poderío de Jesús, la forma ilimitada de las bendiciones que Jesús podía tener, entonces le dice, no, Jesús, no necesitas ir, sino solo di la palabra y mi siervo sanará.
Jesús entonces le pregunta, ¿cómo es posible que tú puedas tener esta fe? ¿Cómo puedas ser posible que tú tengas este pensamiento? Entonces el centurión le explica, lo que pasa que a mi cargo hay un grupo de soldados y yo digo la palabra y ellos la cumplen. Ahora yo sé que tú tienes autoridad, por eso he venido a ti y entonces solo di la palabra y mi siervo será bendecido. Mi siervo recibirá vida. Tu palabra da vida a la salud de mi siervo. La palabra de Jesús, hermanos, puede dar vida a nuestro corazón. Puede favorecer nuestra vida en bendición en circunstancias adversas, en circunstancias difíciles. Reconocer la autoridad del poder de la palabra de Jesús es una muestra de fe, es una muestra del entendimiento que tenemos de el poder de la palabra de Dios, una palabra que da vida. Mostremos fe en la palabra de Jesús, apoderémonos de las promesas que Él tiene en su palabra. El poder que la palabra de Jesús tiene sobrepasa todo poder, porque su palabra sin duda procede de Él. En Primera de Corintios, vamos a leer ahora Primera de Corintios 1, 16 y 17, si me ayudan a buscarlo, por favor. ¿Ya lo tenemos? Primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 1, 16 y 17. ¿Qué está escrito ahí? Dice, también bauticé a la familia de Estefanas de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien, entonces en una forma indirecta, esta escritura nos habla del poder transformador de la palabra de Dios. En Hebreos 11:3, leamos ahora Hebreos 11:3. Muy bien, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. A ver, por favor, léalo, hermana, gracias. 11:3 dice, por la fe 11, capítulo 11, versículo 3. Sí, pastor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, entonces de nuevo ahí se señala el poder y la autoridad de la palabra de Dios para traer vida. En Hebreos mismo dice, porque la palabra de Dios es un texto muy conocido por nosotros. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En el poder la palabra de Dios, hermanos, conlleva el poder de vida. Por la palabra de Dios vino la vida, por la palabra de Dios vienen las bendiciones, por la palabra de Dios viene la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo. Esa palabra engendra vida. Cuando Lázaro estuvo muerto en el sepulcro, Jesús habló y con esa palabra que engendra poder y genera vida y conlleva vida, entonces esa palabra trajo de la muerte a Lázaro
y esa palabra es la que está dispuesta para nosotros. Y en el conocimiento, en la fe que nosotros tenemos, debemos agregar este conocimiento sagrado para que entonces cada vez que que tomemos la palabra de Dios, que es pan de vida, cada vez que tomemos la palabra de Dios, que es vida misma, entonces podamos renacer, podamos ser regenerados. Por la palabra de Dios somos participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Solo la palabra de Dios puede generar en nosotros, por la influencia que se le ha dado y el poder que acompaña esa palabra de la presencia del Espíritu Santo, es como podemos ser regenerados de nuestra condición caída, de nuestra condición humana caída, hermanos. Así que no de balde los profetas, ¿verdad? Podían señalar que cuando comían la palabra de Dios era como miel. Y ahora nosotros, hermanos, en este tiempo, quizá de desesperanza, en este tiempo quizá de temores por la pandemia que vivimos, en estos tiempos de ver el futuro incierto, pero para nosotros un futuro certero, porque la palabra de Dios nos alumbra. Entonces debemos de tomar esta palabra como la medicina, como el alimento, como esa base de nuestra construcción, de nuestro carácter, de nuestra vida cristiana misma, de la construcción de nuestro hogar, porque solo en ella tenemos la seguridad de poder estar preparados. La palabra de Dios recibida con todas las fuerzas del alma y del pensamiento, hermanos, producirá en nosotros el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo, porque si ustedes se dan cuenta en el Evangelio según San Juan, Jesús mismo se presenta como la palabra viva de Dios. Así que Dios ha dado la palabra como un instrumento para nosotros, para que lleguemos a ser semejantes a Jesús. No de balde a Timoteo, Timoteo escribe, o Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué hacer ante esta verdad de la palabra viva de Dios que nos bendice, de la palabra viva de Dios que nos da vida? ¿Qué debemos hacer? Me gustaría escuchar algunas respuestas de ustedes. La respuesta muy sencillita, ¿verdad? Los que estudiamos la fe de Jesús, hay una parte que dice, amar la palabra de Dios. Si amamos a Jesús, debemos de amar la palabra de Dios. Ella nos llevará seguros a la patria celestial. Jesús, con un escrito está, venció al enemigo con la palabra viva de Dios. Y de la misma manera, con el escrito está, hecha vida dentro de nosotros, podremos podremos vencer, Padre, a las acechanzas del enemigo. Así que roguemos a nuestro Padre Celestial que la palabra de Él pueda ser para nosotros muy significativa. Esta noche, hermanos, yo pido bendición para sus vidas, pido bendición para sus hogares y sobre todo que ustedes puedan saber que la palabra que da vida les dará las bendiciones necesarias en sus hogares. Dios les bendiga, bonita noche y se derramen ustedes esas abundantes bendiciones a medida que amemos esta palabra santa. Bendiciones.